Esta es una palabra aparentemente breve, pero implica varias cosas muy importantes en la vida de una persona nacida de nuevo, como somos todos nosotros. Está en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9 y en el versículo 35. Dice, entonces salió de la nube una voz que dijo, este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Esta, esta voz, pues fue la voz de Dios. Y esta voz sale después de un evento muy importante en la vida de los apóstoles y en la vida de nosotros, que fue la transfiguración de Jesús. Aquí Jesús todavía no había sido sacrificado, ¿sí? Y esta fue una presentación de la gloria en la que Él vendrá a juzgar al mundo. Jesús dice que tomó a sus discípulos más cercanos, que eran Juan, Jacobo y Pedro, estaban con Él, los llevó al monte a orar, salud, los llevó a un monte alto, parece que era el monte Hermón, donde los llevó a orar. Y estando con ellos, orando, es cuando viene esa transfiguración, viene esa transformación. Ujú. Viene una metamorfosis, un cambio, donde ellos vieron cómo se cambiaba el rostro de Jesús, cómo cambiaron sus vestiduras, cómo Él fue transformándose poco a poco hasta llegar a presentar la gloria. Ellos vieron la gloria de Jesús en ese momento. Entonces vemos también cómo los discípulos fueron testigos de este momento y empezaron a decir algunas cosas ahí. Vieron dentro de esa reunión especial que los envolvía, vieron a Jesús hablando con Elías y hablando con Moisés. Ahí también ellos pues se apresuraron a decir, oye Señor, ¿te parece que pongamos 3 tabernáculos, uno para ti, otro para Elías? O sea, estaban asustados y por eso decían cosas que no tenían nada que ver. Sin embargo, lo que vemos es que estando envueltos en esa nube, este pasaje nosotros lo podemos encontrar también en el libro de Mateo y lo encontramos también en el libro de Marcos. La diferencia es que en este pasaje, en el de Lucas, es donde se menciona exclusivamente entre Jesús, Moisés y Elías lo que habría de venir, ¿sí? La partida de Jesús. O sea, tanto en Mateo como en Marcos habla de la transfiguración, pero no menciona lo que hablaron Jesús, Elías y Moisés. Y aquí en este evangelio de Lucas, ¿sí? Se menciona, es el único lugar donde se menciona de lo que hablaron, de la partida de Jesús y el cumplimiento en Jerusalén. Entonces, vemos que después de este gran evento, la nube que los envolvió, ellos pues están sorprendidos. Yo creo que como cualquiera se sorprendería de escuchar una voz, imagínense la voz del Señor, dice que es estruendosa, y les dice que escuchemos a su Hijo, como discípulos que escuchemos a su Hijo. Y esto nos habla que es un desafío, es un reto, pero también es una exhortación, es un ánimo, es animarnos a escuchar a Jesús. Y dice la palabra que Jesús Él es la palabra. O sea, la Biblia nos dice que Jesús es la palabra. Dice que Juan 1:1 dice que en el principio, ¿sí? Era el verbo y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, que fue Jesús. Jesús es la palabra. Entonces, dice, dice que esa voz que salió de la nube dice, este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Y es un reto, es un desafío para los discípulos en ese momento, para los apóstoles, para Pedro, para Jacobo y para Juan, el que tuvieran que escuchar a Jesús. Dice, escúchenlo, escúchenlo, porque Él les va a decir qué es lo que va a pasar. Él les va a decir cuál es el futuro. Y hoy en esta palabra, lo que nos está diciendo esta cita es que nosotros también nos desafía, nos reta y también nos exhorta, nos anima a escuchar a Jesús, a escuchar la palabra, porque solamente así vamos a conocer cuál es el futuro,
¿Cuál es el futuro que nos espera a cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que la palabra ha establecido? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros de los días que están por venir? Yo los animo, también me animo a este desafío de escuchar a Jesús, de escuchar su voz, de ser sensibles. Por eso ahorita en la oración decía, Señor, que tu Espíritu Santo verdaderamente nos haga sensibles a escuchar tu voz, escuchar la palabra, ser sensibles para poder entender lo que la palabra dice, para poder discernir lo que la palabra tiene para nosotros y sobre todo para poder comprender cuál es el futuro que nos espera a cada uno de nosotros. El futuro que nos espera es un futuro de bienestar, es un futuro de gloria, es un futuro de gracia, es un futuro de exhortación, es un futuro, si no al 100% de alegría, es un futuro que nos está animando ¿a qué? A que nosotros, confiando en la palabra del Señor, podamos salir adelante, podamos seguir confiando en Él, para que podamos nosotros encontrar el propósito, el verdadero propósito que Dios tiene para nosotros. Yo los animo y me animo también. Hay tribulaciones, sí, cierto. Hay problemas, sí, cierto. Pero la palabra también nos dice que son temporales, ¿sí? Que son momentáneas. La palabra nos dice que tenemos todo para salir adelante, siempre y cuando nuestra actitud sea de poner primero a Dios, no a los problemas, no a las circunstancias, a las situaciones, a nada, sino poner primero a Dios. Y como dice esta cita, este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Escuchemos la palabra del Señor con atención, con interés, con esa disposición de alguien que verdaderamente quiere encontrar la respuesta a lo que su palabra tiene para nosotros. Amén.